Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con los exámenes de selectividad. En este caso, si recordáis, estábamos trabajando con la convocatoria ordinaria de física del 2023, Comunidad Autónoma de Aragón, y en este caso vamos a resolver el ejercicio número 4. Antes de comenzar, me gusta recordaros, como siempre, que para todos aquellos que creáis que necesitáis una atención más personalizada, tenemos a vuestro servicio nuestras clases particulares en las cuales podéis resolver cualquier cuestión concreta que no sepáis resolver por vuestra cuenta, ya sea de este tipo de exámenes para preparar la selectividad o de cualquier otra parte de la materia. Así que para todos aquellos que estéis interesados, os dejo el correo en la descripción con el que os podéis poner en contacto con nosotros. Y una vez dicho esto, vamos a comenzar el ejercicio. Este ejercicio tiene relación directa con el electromagnetismo, más concretamente con la parte de campo magnético. Y la primera de las preguntas es una pregunta teórica en la cual nos dicen que expliquemos las similitudes y diferencias entre la fuerza estática y la fuerza de Lorentz. Bueno, si recordamos, la fuerza electrostática, esa fuerza eléctrica, la veíamos que era como K por el producto de dos cargas dividido entre la distancia que la separa al cuadrado y en la dirección de la línea que une las dos cargas. Esto también lo podíamos ver como una fuerza eléctrica que fuese como un campo eléctrico multiplicado por una carga de tal modo que iría en la dirección determinada por el campo eléctrico. Sin embargo, la fuerza de Lorentz, esa fuerza de Lorentz que ponemos aquí, era una combinación entre fuerza eléctrica más fuerza magnética, donde veíamos que esto era el campo por la carga más la carga por la velocidad y por el producto vectorial del campo, en este caso de la velocidad, con el campo magnético. De tal modo que aquí podíamos sacar como factor común la carga y multiplicar por el campo eléctrico más la velocidad, producto vectorial con el campo magnético. ¿Qué similitudes tienen? Bueno, lo primero son dos fuerzas, lógicamente, es decir, van a producir una perturbación en el espacio en forma de aceleración y además las dos son directamente proporcionales a la carga de la partícula sobre la que se efectúen. ¿Dónde está la mayor diferencia? Bueno, pues por una parte, la fuerza eléctrica irá en el sentido y en la dirección del campo eléctrico, mientras que en el caso de la fuerza de Lorentz tendremos una combinación en la cual tendrá en cuenta no solo el sentido de la fuerza eléctrica, sino también el sentido perpendicular a la velocidad con el campo magnético. De tal modo que ahí tenemos la mayor diferencia, es decir, la parte de la dirección y el sentido de las fuerzas. Más allá, si se quiere comentar algún detalle como por ejemplo que la fuerza de Lorentz, para ser diferente de la fuerza eléctrica, es necesario que la partícula se encuentre en movimiento frente al caso de la fuerza eléctrica, que puede ser electrostática, de hecho es la que nos dicen en el ejercicio, y por tanto la partícula no debería estar en movimiento. Bueno, pasamos al segundo apartado, y en el segundo apartado nos preguntan lo siguiente. Dibuja el campo magnético generado por la corriente de la figura en el punto A. Es decir, tenemos una corriente que se mueve en sentido positivo hacia arriba, de tal modo que nos preguntan que determinemos cuál será el campo magnético determinado en este punto. Y nos preguntan si se acerca o se aleja del lector y después calculemos su valor para una corriente de 3 amperios y 1 metro de distancia entre ellas. Es decir, el diagrama sería el siguiente, ¿vale? Tenemos una corriente, la cual vamos a ver que se va a propagar, en este caso, hacia arriba, de tal modo que en un punto, concretamente, donde sabemos que esto lo separa una distancia, y por aquí se propaga una corriente, ¿ok? Entonces, lo primero que hemos de definir es básicamente hacia dónde van a estar determinados los diferentes ejes de nuestro problema. Y para ello los vamos a colocar en rojo. Por una parte, vamos a poner el eje X
en este caso, ¿vale? Lo voy a dibujar aquí, que sea perpendicular a la corriente, de tal modo que este sería el eje X que tendríamos para nuestro ejercicio. Por otra parte, vamos a poner tanto para adentro como para afuera, en este caso tendríamos el eje Y, de tal modo que iría el eje Y positivo hacia adentro, positivo el eje X hacia la derecha, negativo el eje X hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Y por tanto el eje Y negativo hacia afuera, ¿ok? Esto es muy importante. ¿Por qué hacemos esto? Para que de esta manera nos quede que el eje Z nos vaya positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Es decir, que esto sería el eje Z, en este caso positivo, y este sería el eje menos Z, en este caso negativo. ¿Ok? Lo ponemos así, de tal modo que nos quede claro cómo estará distribuido el punto. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque así podemos ver que la intensidad se desplazará en el eje positivo de la Z. Es decir, si recordáis, la intensidad no era un vector, pero sí que tenía dirección y sentido. Por lo tanto, podremos ver que nos irá positiva para arriba. ¿Y por qué hacemos esto? Pues porque básicamente, en este caso, nos preguntan que determinemos el campo magnético generado por una corriente. Si recordáis, el campo magnético generado por una corriente cualquiera, ese campo B, era nu sub 0 por I partido por 2pi y por la distancia en el eje radial. ¿Y a qué nos referimos con el eje radial? Pues que si nosotros trazamos una circunferencia que vaya alrededor del eje en el cual está determinada la corriente, el campo magnético siempre va a ser tangencial a dicha superficie, ¿de acuerdo? Y en este caso, como nuestra corriente se desplaza hacia arriba, es decir, está en el eje positivo de la Z, automáticamente el campo magnético se determinará en el eje positivo del giro, es decir, en sentido antihorario. Recordamos que habíamos definido como positivo el sentido antihorario y como negativo el sentido horario, ¿ok? Por tanto, si yo tuviera que determinarlo en este punto, el campo sería tangencial, pero en este caso en sentido antihorario, es decir, para allá. Si lo tuviese, por ejemplo, en este punto, sería para allá. ¿Y qué ocurre? Que justo cuando llego a este punto, que es el que tenemos que determinar, el campo iría tal que así. Es decir, que en este punto podríamos decir que esto sería nu sub 0 por I partido por 2pi y por R, y en el eje Y, mucho cuidado porque nos puede parecer que esta I de aquí y esta phi de aquí son exactamente lo mismo y no tiene nada que ver. Justo en este ejercicio sí que coinciden, pero sin embargo no tienen por qué ser iguales. Recordad que esta es la componente radial, mejor dicho, sería la componente de giro, la componente tangencial, mientras que esto de aquí es la componente Y en coordenadas cartesianas. Recordad, estos son coordenadas polares y estos son coordenadas cartesianas. No es lo mismo phi, esto no tiene nada que ver con I, ¿de acuerdo? No es exactamente lo mismo. Bueno, de hecho, no tienen nada que ver, lo único que en este caso sí que coinciden. Por tanto, podemos ver que en efecto en este caso el campo eléctrico se aleja de nosotros, suponiendo que nosotros nos encontrásemos en origen de coordenadas o simplemente desde donde lo estamos viendo. Y además de todo esto, ya hemos dibujado el campo magnético, ya hemos visto que se aleja de nosotros y podemos calcular su valor para una distancia de 1 metro y para una carga de 3, para una corriente de 3 amperios, sabiendo que mu sub 0 es 1,257 por 10 a la menos 6 teslas por metro entre amperio. Tenemos que, hemos dicho que era que mu sub 0 era 1,257 por 10 a la menos 6 teslas por metro dividido entre amperio, si lo he copiado correctamente. 257 por 10 a la menos 6, correcto. ¿Vale? Por tanto, ahora podemos determinar el módulo del campo magnético, porque ya sabemos que se va a desplazar en el eje positivo de las IES, de tal modo que esto sería, pues lo que hemos dicho, ese 1,257 por 10 a la menos 6, todo multiplicado por, sabemos que la intensidad nos han dicho que eran 3 amperios y que ese R era 1 metro. Por tanto, esto sería por esos 3 amperios dividido entre 2 por pi y por 1 metro de distancia. Y si ahora utilizamos la calculadora para esto,
1,257 exponencial menos 6 multiplicado por 3 y dividido entre 2 dividido entre pi. Esto nos daría un valor aproximado de 6 por 10 a la menos 7, en este caso teslas, porque estamos determinando el módulo del campo magnético. Recordamos que el campo magnético se mide siempre en teslas. Y si lo ponemos en forma vectorial, el campo B sería ese 6 por 10 a la menos 7 en el eje Y. Recuerdo de nuevo que Y no tiene nada que ver con Phi. Esto es muy importante. Bueno, vamos ahora con el tercer apartado, porque puede parecer que es muy parecido, y es cierto que tiene cierta similitud, pero sin embargo hay una gran diferencia que es muy importante y que la hemos de tener en cuenta. Cuando nosotros venimos aquí, nos dicen, dibuja la fuerza que actúa sobre la carga Q, es decir, esta carga que tenemos aquí de la figura, cuando se desplaza a una velocidad v. Bueno, pues aquí precisamente hemos de recordar que la fuerza sobre una partícula es la carga multiplicada por el vector velocidad y por el campo magnético. ¿De acuerdo? ¿Qué condiciones hay que tener en cuenta que aquí son muy importantes? Pues que si yo, por ejemplo, coloco aquí la partícula tal y como está determinada, ¿vale? Veríamos que en este caso tendríamos que la velocidad iría aquí para arriba, esto sería v, pero tenemos que ver cuál sería el campo magnético que afectaría sobre esta partícula, ¿de acuerdo? Y para ello lo que hacemos de nuevo es dibujar esa circunferencia alrededor de todo nuestro eje, ¿vale? Al igual que hemos hecho antes, lo único que antes lo hacíamos sobre esta partícula, ahora lo hacemos sobre esta, y darnos cuenta que se cumple la misma condición que antes. Si tuviésemos la partícula aquí, el campo vectorial sería este, si la tuviésemos aquí, el campo vectorial sería este, pero como lo tenemos aquí, nos damos cuenta de que el campo vectorial, siempre y cuando hubiésemos dibujado esto con cierta precisión, ¿vale? Nos daríamos cuenta que el campo vectorial saldría de esta manera, ¿ok? Tangente a la trayectoria, en este caso hacia afuera. Por tanto, nos damos cuenta, que es muy importante que en este ejercicio lo veamos correctamente, que tenemos que la velocidad se va a propagar en el eje Z positivo, ¿de acuerdo? Porque vemos que va paralelo al eje Z positivo, pero sin embargo el campo magnético se va a propagar en el eje Y negativo. Si os dais cuenta, esta flecha, que sería en la que iría el sentido y dirección, va paralela a nuestro eje Y negativo. Por tanto, tendríamos que esto sería menos b por el Y negativo, ¿ok? Y ahora, a la hora de calcular estos vectores, tendríamos que determinar el producto vectorial, porque si os dais cuenta, nos piden que dibujemos la fuerza. Por tanto, sabemos que esa fuerza, como la velocidad va en z y el campo va en y, sabemos que la fuerza tiene que ser perpendicular a ambos, es decir, que obligatoriamente tendrá que ir en x. Pero la pregunta es, ¿irá en x positivo o irá en x negativo? Pues eso es lo que vamos a determinar a través del producto vectorial. Si nos damos cuenta, esto sería q multiplicado por x y z. Sabemos que v será 0, 0v y que b será 0 menos b, 0. Y por tanto ahora nos queda desarrollar este determinante. Sería en x, lógicamente, y aquí nos quedaría 0 por 0, 0, menos b por v. O lo que es lo mismo, todo multiplicado por q. ¿Por qué no hago la componente y la componente z? Pues porque ya sabemos que todo esto va a ser igual a 0. Si yo desarrollo la componente y, en efecto, los dos términos me quedan 0, y si desarrollo la componente z, los dos términos me quedan 0. Y por tanto, ¿a qué conclusión llego? Pues a que sería q por v y por b, todo en el eje x, ya que este menos por menos automáticamente me determina un más, y esta sería la fuerza magnética a la que se vería expresada, en este caso, nuestra partícula. Por tanto, la fuerza magnética iría en el eje positivo de las X de este modo. ¿Ok? Ya habéis visto que en este caso determinar el módulo es muy sencillo, porque simplemente es aplicar la expresión de la fuerza magnética que ya conocemos, pero lo que no es tan obvio es tener en cuenta hacia dónde se va a mover la partícula, porque podría habernos ocurrido que fuese ya sea hacia la derecha, como ha pasado en este caso, en el eje positivo
de las X que tenemos aquí, pero también podía haber ido en sentido contrario, y eso depende únicamente del sentido con el que se desplace la velocidad y, sobre todo, muy importante, del sentido con el que se desplace o con el que actúe el campo magnético concretamente en ese punto. Podíamos haber trabajado también en términos de componentes radiales, es decir, trabajar en coordenadas polares y en lugar de trabajar con X, Y y Z, podíamos haber trabajado con R, Phi y Z. Al final hubiera sido exactamente lo mismo. Pero bueno, en este caso lo hemos hecho de esta manera y de la otra saldría exactamente igual. Recordando como siempre que R por phi tiene que ser igual a Z, de la misma manera en este caso que X por Y tiene que ser igual a Z. Si recordáis, cuando vimos las coordenadas polares, nos dábamos cuenta de estas dos condiciones, que cualquiera de ellas nos llevaban la una a la otra. Habéis podido ver, chicos, que en este ejercicio la única complicación que tenemos es determinar el sentido del campo magnético en el segundo apartado y de la fuerza magnética en el tercer apartado. Por lo demás, son expresiones muy sencillas con las que ya habíamos estado trabajando hasta el momento en muchas ocasiones. Y, por supuesto, diferenciar fuerza eléctrica de fuerza de Lorentz en el primer apartado, donde vemos que la diferencia mayoritaria entra en los sentidos de las fuerzas. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.